Hola, saludos amigos. La mafia házara es un antiguo sindicato del crimen organizado que hasta hace bien poco operaba en todo el mundo de manera impune. Quienes forman parte de esta mafia son muy astutos y se especializan en infiltrarse y utilizar a otros grupos como cobertura, convirtiéndose en los principales expertos del mundo en la infiltración y el secuestro de cualquier movimiento político, causa o religión. Tal es así que con el paso de los siglos consiguieron infiltrarse profundamente y secuestrar las instituciones políticas de muchos países del mundo. De esta manera fue como llegaron a dirigir la mayoría de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluido el Congreso, el Poder Judicial y la Corte Suprema. Y esto lo hicieron para dar comienzo desde la ciudad subterránea situada bajo Denver, Colorado, a un nuevo orden en todo el mundo. Ellos se refieren a sí mismos como los Illuminati, el Círculo de los 12 o los discípulos de Satanás, pero también son conocidos como la Sinagoga de Satanás. Son afines al Talmud babilónico y practicantes de las antiguas artes negras, entre las que se encuentra el arte de la magia del dinero de Babilonia. Este es el poder monetario que obtuvieron tras secuestrar el sistema de distribución y producción monetaria de los Estados Unidos y establecer más del 90% de los bancos centrales del mundo como sus feudos privados. De hecho, los discípulos de Satanás, que se encuentran en la cúspide de la pirámide de poder, han asegurado que son tan exitosos y poderosos porque su dios, también conocido como Baal o Moloch, los ha ungido con poder a cambio de someterse a su voluntad. Pero ellos están obligados a ofrecerles sacrificios humanos y a generar varios métodos de despoblación humana. Para saber cuáles son las pautas a seguir en esta agenda secreta, en esta agenda reptil, cada verano en el mes de julio, los principales líderes y sus súbditos solían reunirse en Bohemian Grove, cerca de San Francisco, en California. Después de ofrecerles sacrificios humanos a Satanás, se abría un portal a través del cual su dios, Baal, se manifestaba para darles instrucciones relacionadas con las políticas que debían llevarse a cabo en el próximo año en todo el planeta. Es un hecho que muchas de las políticas de alto nivel de gobierno de muchos importantes países fueron previamente negociadas en estas reuniones secretas anuales. El símbolo de Bohemian Grove es el búho de Minerva, también utilizado como símbolo del gran imperio de Tartaria. Esto es así porque este plano oscuro y oculto comenzó mucho tiempo atrás, en el desierto de Gobi, es decir, sobre la ciudad subterránea de Shambhala, desde donde los tártaros se hicieron con el poder de gran parte del planeta. Por su parte, los modernos tártaros fueron los soviéticos, quienes, ejecutando su agenda de despoblación mundial a favor de Baal, tras derrocar al zar de Rusia en 1917, comenzó una ola de torturas, violaciones y asesinatos en masa que fue considerada la más grande del mundo. Porque durante el régimen bolchevique fueron asesinados en masa unos 100 millones de ciudadanos rusos. Tras esta masacre, este holocausto a su dios, los capos bolcheviques saquearon a Rusia de toda su riqueza, incluido el oro, la plata, las obras de arte y las joyas. Esto lo consiguieron gracias a su pacto con Baal, haciendo uso de la magia del dinero de Babilonia. Fue así como los Rothschild descubrieron que las cuentas de préstamos en efectivo o depósitos tenían la apariencia requerida para ser usada con el propósito de inducir a las personas a entregar su riqueza a cambio de una promesa de mayor riqueza. Los Rothschild sabían que gracias a la magia del dinero podían emitir más billetes de los que tenían respaldo en oro, por lo que prestaron sus pagarés a jerarcas y gobiernos creando un exceso de confianza. Y luego, siguiendo una clara estrategia, hicieron que el dinero escaseara. Total, el cobro de las deudas se hallaba garantizado. Fue así como consiguieron arruinar a grandes monarcas, como fue el caso del zar de Rusia. Con el dominio de esa inmensa riqueza, también consiguieron secuestrar los Estados Unidos, la nueva tierra prometida, lugar al que durante la Segunda Guerra Mundial llegaron millones de judíos házaros. Porque los bolcheviques rusos que invadieron Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial eran en su mayoría judíos házaros, y lo que sucedió a partir de entonces fue una repetición del terror rojo bolchevique, pero esta vez contra el pueblo alemán.
y cuando la Unión Soviética se derrumbó, muchos de los hombres de la KGB judía rusa, que eran miembros de la mafia házara de alto rango, trasladaron su base de control a Israel, lugar donde se estableció una nación bolchevique encubierta en nombre de los Rothschild. Con el tiempo, Bibi Netanyahu se convirtió en el líder operativo de esta mafia, manejando a todos los agentes del Mossad que se hallaban desplegados por todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, con el propósito de espiar al país y a sus ciudadanos. Y hasta hace bien poco se hallaban profundamente arraigados en muchas instituciones gubernamentales estadounidenses, incluido el Congreso, la Administración o las principales universidades. Consiguieron infiltrarse secuestrando Estados Unidos y controlando el Congreso a través de sobornos masivos y chantajes. Su plan oscuro dirigido por Baal tenía como principal objetivo transformar todo Estados Unidos en el campo de prisioneros al aire libre más grande del mundo. Esto es FEMA, y realmente llegaron a construir multitud de campamentos de prisioneros, los cuales se hallaban debidamente vigilados. También construyeron miles y miles de ataúdes para todos aquellos que, siguiendo el plan oscuro, el plan satánico, murieran o fueran asesinados. Se trataba de un ritual a Baal, un holocausto en donde sus primeras víctimas iban a ser los ciudadanos de los Estados Unidos, convirtiéndose en el genocidio más grande del mundo. Su malévolo plan incluía despojar de toda su riqueza, bienes raíces y posesiones a todos los estadounidenses, para luego de forma sistemática y progresiva asesinar en masa al 90% de la población. Así retendrían alrededor del 10% para que les sirvieran como esclavos controlados mentalmente. Con este objetivo, los militares estadounidenses fueron engañados, controlados mentalmente y utilizados como carne de cañón israelí. Realmente esto que acabo de mencionar son las pautas de implementación de los documentos conocidos como los protocolos de los sabios de Sion, que los Bilderbergers y los Illuminati en general llevan usando durante varias décadas para poner de rodillas a todos los habitantes de la Tierra. Y esto es lo que aparecía también reflejado en las piedras de Georgia, las cuales recogían la muerte de la mayor parte de la población humana, algo que debía llevarse a cabo a través de una tercera guerra mundial llamada la Guerra Tranquila, porque debía ejecutarse con armas silenciosas. La Guerra Tranquila fue declarada por la élite házara internacional en una reunión que se llevó a cabo en el año 1954, en donde el principal tema a tratar fue el de la aniquilación de la especie humana a través de la energía, porque tenía que llevarse a cabo con armas silenciosas. Esta guerra silenciosa se comenzó a ejecutar tomando como excusa la ley de selección natural formulada y desarrollada por el británico Charles Darwin, una ley que justifica y favorece a una élite por encima de la mayoría de la población humana, y esto en base a sus genes. En vista a esta ley, la mafia házara acordó que una nación o mundo de personas que no usaran su inteligencia no son mejores que los animales que no tienen inteligencia. Tales personas son bestias de carga o bistecs en la mesa por elección y consentimiento. En consecuencia, en interés del futuro orden mundial, se decidió emprender en privado una guerra silenciosa contra la población estadounidense primero y luego contra el resto de la población mundial. Y lo hicieron de múltiples maneras, porque todo lo que se espera de un arma ordinaria se espera de un arma silenciosa por parte de sus creadores. Un arma silenciosa dispara situaciones en lugar de balas. Es propulsada por procesamiento de datos en lugar de reacciones químicas como puede ser la explosión. Procede de bits de datos en lugar de granos de pólvora y se ejecuta desde un ordenador en lugar de un arma. Aunque es operada por un programador de ordenador en lugar de un tirador y bajo las órdenes de un magnate bancario en lugar de un general militar, sin embargo causa un enorme daño físico y mental e interfiere con la vida social diaria. Cuando un arma silenciosa se aplica gradualmente, las personas se ajustan o adaptan a su presencia e incluso aprenden a tolerar su intrusión en sus vidas. Pero esto sucede hasta que la presión se vuelve demasiado grande y se derrumban. Porque el arma silenciosa es un tipo de guerra biológica que ataca la vitalidad y la movilidad de las personas al atacar sus fortalezas y debilidades físicas, mentales y emocionales.
A esto se añade el control mental de la población humana. La experiencia ha demostrado que el método más simple de obtener el control de las personas consiste en mantenerlas en la ignorancia, confundidas, desorganizadas y distraídas con asuntos que no son reales. De lo que se trata realmente es de desconectar sus mentes, de sabotear sus actividades mentales, proporcionando un programa de educación pública de baja calidad que desalienta la creatividad. Es así como pueden cambiar el pensamiento de las personas a prioridades externas que han sido creadas de manera artificial. El objetivo es que haya confusión y cuanta más confusión, mejor. Con este propósito, los medios de comunicación mantienen la atención del público desviada de los problemas reales y cautivada por asuntos que carecen de importancia. Todo esto se adereza con mucho trabajo, porque hay que mantener a la gente produciendo la mayor cantidad de horas diarias, ocupados y sin tiempo para pensar, mientras sus vidas se hallan controladas al detalle, ya que mucha información que incluso forma parte de su vida privada se pone a disposición de los programadores de sistemas de armas silenciosas. Este plan incluía la eliminación del dinero en efectivo con el propósito de controlar todas las transacciones, todos los movimientos económicos de sus esclavos, los humanos, así como los medios de transporte utilizados, las personas con las que se reúnen y los temas de los que hablan. A esto se le había sumado un exceso de vigilancia masiva, robótica, sin corazón, implacable con la especie humana, principalmente con la disidencia. Una fuerza policial altamente militarizada. Para aquellas personas que creen que esta mafia se ha salido con la suya, ha impuesto su nuevo orden mundial, hay que hacer mención a que hay muchos países en donde sus miembros, generalmente políticos, jueces y fiscales, han intentado imponer esta agenda secreta, han sido denunciados. Es una realidad que la ley los ha frenado, considerando sus medidas como ilegales e inconstitucionales. De hecho, los campos de concentración en Estados Unidos han sido cerrados y nuestros políticos pagarán por haberse prestado a seguir el plan de Satanás, el plan de Baal, a cambio de poder y dinero. Una prueba de su gran derrota fue la reciente destrucción controlada de las piedras de Georgia, así como la multitud de vídeos de personajes famosos que forman parte de esta mafia házara y que ya han sido juzgados y condenados, por lo que quienes aparecen en realidad son sus dobles, clones o robots. Este es el fin de aquellos que quisieron poner en manos de Baal el poder del mundo y la prueba de que este plan ha fracasado, porque la justicia ha triunfado. Hasta pronto, amigos.